Bien, muy buenos días. Ya me presentaron después de este impasse con el sonido. Venía diciendo, llevo unos 10 o más años, 12, incluso 15, si cuento mi época universitaria, relacionado al mundo teórico de la ética, la antropología, y he tenido la suerte de llevar esto, no solo a la teoría, también a la práctica, como consultor en temas de ética empresarial, en distintos proyectos y en distintas empresas. Lo que quiero hoy día compartir con ustedes, y quiero ser bien fiel al título, Ética de coherencia en los negocios, es lo siguiente. ¿Cómo podemos lograr que la ética, de la cual ya voy a hablar, sea no solo un complemento en nuestras actividades empresariales, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, sino que sea parte integral, sea la columna vertebral de lo que hacemos, sea lo que ilumina todo nuestro quehacer profesional? Eso es lo primero. Y segundo, ¿con qué tenemos que ser coherentes para lograr ese fin? Esas son las dos cosas que quiero tratar hoy día. Y para eso voy a partir primero compartiendo una mínima experiencia, luego quiero hacer una pequeña fundamentación teórica muy breve, porque a mi juicio si no hay claridad en los principios es imposible orientar bien la acción, y luego quiero llegar a algunas conclusiones más prácticas. Vamos a lo primero. Siempre me ha ocurrido que cuando llego a una empresa a hablar de estos temas de ética empresarial, las caras de lata y de aburrimiento son impresionantes. A veces se mantienen hasta el final y a veces, bueno, uno logra poniéndole vino que eso cambie un poco. Me tocó en una gran empresa minera hacer una capacitación a todos sus gerentes, a la plana ejecutiva mayor, y yo estaba muy embalado hablando de Aristóteles y los fundamentos clásicos del modelo ético y qué sé yo, y de repente me levanta la mano y me dice: oye, Álvaro, perdona, pero ¿para qué sirve esto? ¿De qué sirve todo esto? ¿Por qué les menciono esta anécdota? Porque el denominador común con el cual me he encontrado cada vez que me toca hablar de esto en las empresas es precisamente ese. Es decir, se juzga la ética como algo absolutamente inservible. Es una abstracción, una teoría muy bonita, muy desarrollada, las bibliotecas están llenas de libros de estas cosas, pero no sirve. ¿Por qué? Porque se hace un contraste. Cuando se mira la empresa solamente desde su dimensión productiva, generadora de riqueza, claro, empezar a hacer estas abstracciones pareciera ser una verdadera pérdida de tiempo. ¿Cuál fue mi respuesta a este gerente? Ante su pregunta, ¿de qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Yo contesté muy simple: para nada. ¿Por qué? Y esto es bien importante. Porque las cosas que no sirven para nada, las cosas inútiles, son lejos las más importantes. Y esto es muy lógico. Algo útil es un medio para otra cosa. ¿Se entiende? Es útil para, sirve para. Está por lo tanto subordinado al fin hacia el cual se dirige. Eso no quiere decir que sea algo malo, pero tiene siempre carácter de medio. Las cosas inútiles, en cambio, no están subordinadas a otras, son fines en sí mismos. Por tanto, las cosas inútiles, las que no sirven para nada, son en sí mismas más perfectas, más valiosas, mucho más importantes que las cosas útiles. Entonces, cuesta mucho hablar de ética cuando el entorno cultural es muy utilitarista y pragmático. Cuando el entorno cultural está pensando siempre en la ganancia, en lo que se demuestra rápido, en lo que se alcanza de manera eficiente, finalmente, dejémonos de cosas, en lo que se transmite en un número muy visible a final de mes en mi cuenta corriente. En ese escenario, insisto, las cosas inútiles parecieran no entrar, pero las cosas inútiles, según lo que recién les explicaba, son lejos las más importantes. Y una vida humana, esto es muy profundo desde el punto de vista antropológico, que no tiene ninguna relación con estas cosas inútiles, fíjense lo que les voy a decir, es muy duro, se considera que es una vida prácticamente infrahumana. Una vida humana que se dedica solo al negocio, la negación del ocio, y no reserva, por lo tanto, ciertos momentos de ocio para reflexionar sobre las cosas inútiles, es una vida infrahumana. Por tanto, lo primero que hay que rescatar para empezar a entender la importancia de la ética es que la ética es inútil. Esto hay que matizarlo, porque en realidad sirve para muchas cosas. Pero en sí misma es inútil porque es tan valiosa que no está subordinada a otras cosas. Vamos a lo segundo. ¿Qué entendemos por ética? Uno siempre llega a las empresas, generalmente acuden a uno cuando hay algún problema, algún escándalo, se perdió algo,
se están haciendo mal las cosas, hay ciertos enamoramientos que no deberían ocurrir, etcétera, etcétera. No voy a entrar aquí en la casuística. Entonces ya, llamemos al consultor de ética para que venga a poner un poquito de orden. ¿Y en qué consiste el orden? En dar estas charlas inútiles y en promover una especie de código de conducta. Entonces, claro, los consultores de ética parecen al final abogados penalistas. Yo soy abogado, no me dedico al derecho penal, pero pareciera que tuviera que dedicarme al derecho penal. Porque tengo que establecer un código de sanciones. El que hace esto, castiga, va a ser castigado de esta manera, el que hace esto otro de esta manera, y estas son las penas, y estos son los procedimientos de apelación. Eso es un reduccionismo muy triste de lo que es la ética. Pareciera entonces darse la bienvenida a la ética en las empresas bajo la forma del código de conducta. Y eso no es algo malo en sí mismo. ¿Pero por qué les digo que es reductivista? Es reductivista porque considerar que la ética es simplemente una doctrina del no, no hagas esto, no mires, no toques. No. No es toda la ética. Por cierto, que la ética incluye muchos no. Pero ante todo, la ética es una doctrina del sí. Fíjense que el gran principio en el cual se resume toda la ética clásica al menos, es hacer el bien y evitar el mal. Lo primero, por lo tanto, en la ética es sí a todo lo bueno, a todo lo que perfecciona a las personas. ¿Y no a qué? A lo contrario, a lo que le hace mal a las personas, a lo que les quita la paz, a lo que las hace ser menos personas, a lo que les dificulta alcanzar su realización más plena, su realización integral. Por lo tanto, el código de conducta se refiere a esta segunda parte, a esos no. Pero ante todo la ética es sí, sí a la plenitud humana, sí a vivir de tal manera que uno sea plenamente hombre. Y ahí hay una cosa bien curiosa, todos somos personas, todos tenemos la misma dignidad, eso no está en cuestión, pero está claro que desde que nacemos, todos, desde que nacemos, tenemos por delante un camino más largo, más corto, en fin, dependerá de muchas cosas, pero en el cual se juega, según nuestras elecciones libres, qué tan buenas o malas personas vamos a ser. En el ejercicio de nuestra libertad, ¿a qué le decimos que sí? ¿A qué le decimos que no? En eso se juega qué tan buenas personas vamos a ser y por lo tanto qué tan felices vamos a ser en la vida, o qué tan malas personas vamos a ser y por lo tanto qué tan infelices vamos a ser en esta vida. Eso no viene dado por dónde nacemos, quiénes son nuestros padres, no. Eso viene dado por muchas circunstancias, pero sobre todo por el ejercicio de nuestra libertad. Y eso es la ética. La ética nos enseña a ser auténticamente libres, a ejercer nuestra libertad racionalmente, diciéndole que sí a todo lo que es bueno y nos hace bien, nos planifica, y diciéndole que no a lo contrario. Ahora fíjense, para poder evaluar, para poder medir, esto es bueno, esto es malo, por tanto a esto le digo que sí, a esto le digo que no, siempre necesitamos una unidad de medida. Esto es bastante lógico. Todo lo que se mide según alguna unidad de medida, ¿cierto? Sea volumen, sea distancia, sea peso, lo que sea. Y el bien y el mal, del punto de vista moral, también necesita una unidad de medida, un criterio para poder discernir. Esto es bueno, esto es malo. Pero ¿cuál es esa unidad de medida, al menos para la ética clásica? Que es la que yo suscribo, la que me toca enseñar. Muy simple. El llamado fin último humano, es decir, la plenitud humana. Todo, por lo tanto, aquello que yo elijo libremente y me conduce de manera objetiva a esa plenitud es bueno. Todo lo que yo elijo y objetivamente me aleja de esa plenitud es malo. Esa es la unidad de medida. Y fíjense, esa unidad de medida, en términos muy concretos, se le llama felicidad. Todos buscamos la felicidad. En todo lo que hacemos, nadie trabaja para ser infeliz. Tal vez no le gusta su pega y está pensando en cambiarse, pero nadie se levanta todos los días para ser infeliz. Todos nos levantamos todos los días para ser felices. Desde que nos lavamos los dientes, si es que nos lavamos los dientes, hasta lo que hagamos, da lo mismo, siempre estamos buscando esa plenitud. Y fíjense que todos somos coherentes con la noción que tenemos de fin último o de felicidad. ¿Me explico? Si para alguien la felicidad consiste en tener muchas cosas, entre dos opciones, ¿cuál va a elegir? La que lo acerca más a tener más cosas. Si para alguien la felicidad consiste en ser rico, en las distintas opciones libres de su vida, va a escoger aquellas que según su perspectiva más lo acercan, más lo conducen a incrementar el saldo en su cuenta corriente. Si para alguien la felicidad consiste en servir a los demás, bueno, nuevamente ese va a ser el criterio según el cual va a discernir entre distintas opciones en la vida, porque siempre quiere servir a los demás. Todos somos coherentes con nuestra propia noción de felicidad.
Y aquí conecto con la empresa. Porque en la empresa esta noción de felicidad siempre está. A veces estará explícitamente en la misión, en la visión, a veces no está en ningún lado, pero está tácitamente dispersa. Siempre está cierta noción de felicidad. ¿Cuál es la más habitual? Y que es bastante absurda a mi juicio, pero lamentablemente está presente. Que la empresa existe por y para maximizar utilidades. Ese sería el criterio según el cual nosotros discernimos, medimos si la empresa está bien, si la empresa está mal. Maximizar utilidades. Y aquí quiero conectar con lo siguiente. La empresa, persona jurídica, perdón que me ponga leguleyo, es una abstracción. Lo real son las personas que la constituyen, que trabajan en ella, que se esfuerzan en ella, que proyectan, que realizan acciones, que construyen las máquinas. Las personas son la unidad sustancial, la empresa no lo es, para nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque es bastante ridículo sostener que el fin de la empresa puede ser distinto al fin de las personas. Eso es una incoherencia total. Entonces la pregunta que planteo aquí, después lo puedo hacer otra hacia el final, es si es que el fin de la persona humana es maximizar utilidades. Y la verdad es que no es que eso sea malo en sí mismo, por favor no lo entiendan así. Maximizar utilidades está muy bien en la medida en que se cumpla con medios lícitos. Pero ese no es el fin último de la persona humana. Y por eso no puede ser el fin último de una empresa. Cuando yo digo esto en la Facultad de Ingeniería Comercial, que me ha tocado hacer clases en distintas universidades, que a la escoba, ¿eh? Porque lo que prima es Chicago. Entonces cuando uno viene a decir esto, que el fin último de la empresa no es maximizar utilidades, sino que es servir a la máxima realización de las personas, y en eso obviamente maximizar utilidades, pero como medio, no como fin último, que a la escoba. Pero quiero que lo entiendan, es ridículo, insisto, sostener que la empresa puede tener un fin distinto al fin último de las personas, que son la unidad sustancial de las mismas empresas. Entonces, fíjense, lo primero que quiero establecer acá, que para que la ética esté presente en la empresa, hay que entender que el fin último de la empresa no es maximizar utilidades. Obvio que la empresa es una unidad económica, tiene que hacerse cargo del problema de las necesidades múltiples y los recursos escasos, sin duda que sí. Tiene que crear riqueza, sin duda que sí. Pero todo eso, ¿por qué? Como condición de continuidad. ¿A qué me refiero con esto? Condición de continuidad. La empresa, obviamente, si no es rentable, tiene que cerrar. Quiebra. No sirve. No quiere decir que no haya servido, pero lamentablemente no puede continuar. Si cumple con estos fines que tienen carácter de medios, maximizar utilidades, crear riqueza, etcétera, etcétera, repartir dividendos, muy bien, porque le permite continuar. Pero continuar ¿hacia qué? Nuevamente, miremos más allá del fin último. Hacia la máxima realización de las personas que constituyen la empresa y también, agrego, de la sociedad. Y aquí cae de cajón la noción de bien común. Esto es clave. Las personas somos tan sociables que no podemos alcanzar esa máxima realización, nuestra felicidad, solos, aislados. Eso no es posible. No voy a desarrollar ahora toda la teoría antropológica que hay detrás de eso, que es muy profunda y muy bonita, no tengo tiempo. No es posible, repito, alcanzar esa máxima plenitud solos. Siempre lo hacemos con otros. Y más importante, para otros. El ejemplo más evidente es la familia. Una familia en la cual cada uno de sus miembros está encerrado en sí mismo, en función de su ombligo, encerrado en su pieza, en función de sus proyectos y totalmente desconectado de los proyectos, las necesidades, las urgencias, las angustias, las alegrías de los demás. Bueno, piensen cómo es esa familia, cómo es el ambiente familiar. En cambio, cuando cada uno de los miembros de una familia, sin dejar de lado lo propio, vive en función de los demás, integrado a los demás, se relacionan adecuadamente, de manera desprendida, generosa, solidaria, esa familia tiene otro ambiente. Esto es lo que se llama el bien común familiar. Bueno, extendamos la analogía a la sociedad. Lo mismo ocurre. No es posible para una persona ser feliz totalmente en función de sí mismo. No es posible para una empresa alcanzar su fin último si descuida la noción de bien común. El fin, por lo tanto, de la empresa, que es el mismo de las personas que le dan sustancia a la empresa, es contribuir al bien común. Y esto es clave, porque sin ética, haciendo el bien y evitando el mal, no se puede contribuir al bien común. Por eso es que yo les decía al inicio, la ética tiene que ser la columna vertebral de la vida personal y desde luego la vida empresarial, la vida del negocio, nuestro ejercicio profesional. Porque si no hacemos el bien,
y al revés, hacemos el mal, esa desconexión con nuestra plenitud influye en los demás. Siempre influye en los demás. Lo mismo ocurre con la empresa. Dado que, insisto, el fin de la empresa es el mismo que el fin de las personas, aunque se dedique a otra cosa de manera más próxima, dado que es el mismo fin, si descuidamos esta noción de fin, la empresa no va a estar contribuyendo al bien común, y si no contribuye al bien común, no va a estar contribuyendo tampoco a la realización de las personas a nivel social y también al nivel de la misma empresa. Por lo tanto, síntesis de esta primera parte, o 3/4 ya porque estamos muy avanzados en el tiempo, es que si nosotros seguimos pensando que la empresa tiene por fin una cuestión estrictamente individual, su bien, desconectada del tejido social, desconectada del bien de las personas que forman parte de la empresa, la ética en esa empresa se va a reducir a un código de conducta, y sería. En cambio, si entendemos que el fin de la empresa, sin descuidar lo estrictamente económico, sin descuidarlo, es el bien común, y por lo tanto la máxima realización de sus integrantes y de la sociedad en la cual está inserta, en esa empresa la ética es la columna vertebral. Llevemos esto hacia una bajada un poco más práctica. Hay muchas maneras de hacerlo. Buscar una necesidad. ¿Pero por qué busco una necesidad? ¿Para hacerme rico? No, no busco una necesidad para crear un servicio o un producto para hacerme rico. Yo busco una necesidad real en la sociedad para poder contribuir al bien común superando esa necesidad. Y si en ese proyecto y en ese trayecto gano plata, qué bueno. Qué bueno, como condición de continuidad para poder seguir sirviendo. Otra manera, buscar un problema de justicia. Está lleno de problemas de justicia y problemas gravísimos. ¿De qué manera, por lo tanto, podemos nosotros crear, proyectar, imaginar, emprender para contribuir al bien común solucionando algún problema de justicia? Y si en eso gano plata, qué bueno, es más, tengo el deber de hacerlo para poder continuar sirviendo. El fin, por lo tanto, es el bien común, no mi bolsillo. Y este es un cambio de paradigma. Y mientras no existe ese cambio de paradigma, la ética es letra muerta y a lo más, como les decía, un simple código de conducta. No es más que eso. Me pidieron, estamos muy avanzados en el tiempo, que les contara brevemente del emprendimiento en el cual yo estoy metido hoy día, que sin caer en falsa humildad, pero tampoco en soberbia, realmente creo que recoge estos principios. Y tengo la suerte de que los socios que integran este proyecto comparten estos principios, y los comparten de fondo. Vimos que había un problema de justicia grave, que todos ustedes conocen, los plazos de pago. ¿Cuál es el gran problema de las pequeñas y medianas empresas en Chile? Problemas de caja, falta de liquidez, les pagan a 60, 90 días o más, y como no tienen ese capital de trabajo, tienen que endeudarse, recurrir a factoring, a líneas de crédito, créditos de consumo, y el costo financiero termina consumiendo por completo su rentabilidad. Ese es un gran problema en Chile. Ese es el problema que sufrió la empresa de mi papá. Y nosotros veíamos el sufrimiento de mi papá y decíamos, algo hay que hacer al respecto. Y fue él precisamente, y bueno, con mucho orgullo hablo de él, murió hace poco, así que con mayor orgullo hablo de él. Él dijo, algo tenemos que hacer, pero no solo para solucionar su problema, sino con miras de bien común. Este es un problema de todos, o de muchos. 19.000 pymes quiebran al año por este problema en nuestro país. Bueno, ¿qué hicimos? Acercar a las partes. Disponer los medios tecnológicos, creamos una plataforma para que sean directamente los clientes los que puedan adelantar el pago de las facturas a sus proveedores a cambio de un pequeño descuento. Lo que hicimos fue tecnologizar el famoso pronto pago que ha existido siempre en todas partes, pero de manera muy artesanal, muy manual. Lo que hicimos nosotros fue crear una plataforma para que esto se pueda maximizar. Y de esa manera lograr un principio muy sencillo, pero que realmente contribuye en la sociedad. Pensemos que, muy rápido, todos nosotros tenemos una deuda. Cada uno le debe 100 pesos al que está sentado al lado de él. Y el último de allá me debe esos 100 pesos a mí. Basta que yo le pague al primero, y él al segundo, y él al tercero, y esa moneda va a empezar a circular, solucionando todas las deudas hasta que va a volver a mí. La misma moneda. Solucionó cuántas deudas, simplemente porque le inyectamos liquidez al sistema. El principio, por lo tanto, de nuestra empresa es ese, que la liquidez fluya del que la tiene al que la necesita. Y de esa manera contribuimos en algo pequeño, pero no por eso menos importante,
al bien común. Si ganamos plata, qué bueno, porque podemos seguir haciéndolo, podemos seguir creciendo, de tal manera seguir contribuyendo al bien común. Les dejo una pregunta, porque estamos en el tiempo. Piensen ustedes en ese diálogo interior que siempre tienen consigo mismo. Cuando se apaga la radio, o incluso con la radio puesta, incluso con la televisión, curiosamente el intelecto humano no se calla nunca. Uno siempre está pensando en algo. Siempre hay frases recurrentes, imágenes. Bueno, piensen un segundo en cuáles son esas frases, esas imágenes recurrentes en cada uno de ustedes. ¿Cuál es el diálogo interior que siempre están realizando? ¿Por qué? Porque en ese diálogo interior se empiezan a repetir de manera bastante clara las cosas, las personas, los lugares, los proyectos en los cuales uno tiene puesto su tesoro. Y aquí aplico esa frase bíblica, ¿cierto? Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Lo que yo quiero que piensen es dónde está su corazón puesto hoy día. Y agrego, del punto de vista empresarial, de los negocios, del ejercicio profesional. ¿Dónde está puesto? ¿Ganar más plata? ¿Cambiarse de trabajo? ¿Cambiar el auto? ¿Irse de viaje? ¿Dónde está puesto el corazón? O, al revés, servir a la patria, servir a los demás, solucionar problemas de justicia, servir a los más necesitados, servir a Dios. ¿Dónde está puesto el corazón? Porque dado que todos somos coherentes con aquello en lo cual tenemos puesto nuestro corazón, fundamental para poder implementar la ética en la vida personal y en la vida de la empresa, al menos empezar por descubrir con qué somos coherentes. ¿Bien? 10 minutos. Muchas gracias.